Después de 23 años en silencio, cuando finalmente pude escuchar de nuevo, lo primero que oí fue a mi propio hijo planeando robarme todo y deshacerse de mí como si fuera basura. Pero ellos no sabían que yo podía escuchar cada palabra, cada mentira, cada traición. Y cuando descubrieron la verdad, ya era demasiado tarde para ellos. Mi nombre aparecerá en los periódicos como la mujer que demostró que la edad y la discapacidad no te hacen débil, te hacen inteligente. Esta es la historia de cómo fingí seguir siendo sorda para desenmascarar a los lobos que vivían en mi propia casa y cómo les di la lección más cara de sus vidas. Durante 23 años viví en un mundo de silencio, dependiendo de gestos y miradas para comunicarme. Todos me veían como la pobre abuela sorda, la carga familiar que había que tolerar. Pero cuando un milagro médico me devolvió el oído, decidí mantenerlo en secreto solo por unos días, para sorprender a mi familia. En lugar de eso, descubrí que mi único hijo y su esposa llevaban meses planeando la traición más cruel que una madre puede imaginar. Lo que escuché esa primera noche con mi oído restaurado me heló la sangre. Pero también despertó a la mujer que había sido antes del accidente, la que nunca se dejaba pisotear por nadie. Ellos pensaron que tenían todo calculado, pero se olvidaron de algo fundamental. Una mujer que ha sobrevivido 23 años de silencio tiene una paciencia infinita para planear su venganza. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Eleonora Sinclair. Tengo 68 años y durante 45 años de mi vida fui una mujer completamente independiente que nunca necesitó de nadie. Trabajé como contadora en una empresa constructora. Crié a mi hijo David prácticamente sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía solo 8 años y con mucho esfuerzo logré comprar mi propia casa en una zona muy bonita de Guadalajara. Hace 23 años mi vida cambió para siempre. Iba manejando por la carretera a Chapala cuando un tráiler se pasó el alto y chocó contra mi carro. Desperté en el hospital 3 semanas después. Los doctores me dijeron que había tenido mucha suerte de estar viva, pero que los daños en mis oídos eran irreversibles. A los 45 años me quedé completamente sorda. David tenía 30 años en ese momento. Acababa de casarse con Jennifer, una muchacha que parecía muy dulce, pero que siempre me miraba como si fuera un estorbo. Al principio fueron muy atentos. Me ayudaron con los trámites del seguro, con las terapias, me enseñaron el lenguaje de señas básico. Yo pensé que por fin tendría la familia unida que siempre había soñado. Pero conforme pasaron los años, las visitas se hicieron menos frecuentes. David me decía por señas que estaba muy ocupado con su trabajo en una agencia de autos. Jennifer siempre tenía una excusa: los niños, sus amigas, el gimnasio. Cuando nacieron mis nietos Lucas y Sofía, pensé que todo cambiaría. Me emocioné tanto al verlos, pero rápidamente me di cuenta de que Jennifer no quería que yo los cargara mucho. Decía que me podía caer con ellos por mi condición. Durante todos estos años me las arreglé sola. Aprendí a leer los labios bastante bien, usaba aplicaciones en el teléfono para comunicarme, tenía mis rutinas. Mi pensión de la empresa y los ahorros que había acumulado durante años me permitían vivir cómodamente. Nunca les pedí dinero a David y Jennifer. Más bien yo era quien siempre les ayudaba cuando tenían problemas. Cuando Lucas necesitó cirugía de amígdalas, yo pagué los 45,000 pesos que el seguro no cubría. Cuando David quiso cambiar su carro por uno más nuevo, yo le presté 180,000 pesos que me devolvió a cuentagotas durante 2 años. Cuando Jennifer quería remodelar su cocina, yo les di 95,000 pesos como regalo para que pudieran hacerlo. Los niños siempre fueron cariñosos conmigo, especialmente Sofía. Ella aprendió algunas señas para poder platicarme de la escuela, de sus amigos. Lucas era más tímido, pero siempre me traía sus dibujos para enseñármelos. Ellos eran mi única alegría real. Hace 6 meses mi doctor me habló de una cirugía experimental que podía restaurar la audición en casos como el mío.
Era riesgosa y costosa, pero había una posibilidad real de que funcionara. Cuando le conté a David por videollamada usando el intérprete digital, vi en su cara una expresión extraña. No era emoción ni esperanza, era más bien preocupación. Jennifer apareció detrás de él y le dijo algo que no pude leer en sus labios porque se tapó la boca con la mano. Pero David me escribió en el chat que era maravillosa la noticia y que me apoyarían en todo. Decidí usar todos mis ahorros para pagar esa operación. Era mi única oportunidad de volver a escuchar la voz de mis nietos, de poder hablar por teléfono, de sentirme completa otra vez. La operación se programó para un martes de octubre. David y Jennifer me acompañaron al hospital, pero durante todo el proceso previo los vi muy callados, como incómodos. Jennifer revisaba su teléfono constantemente y David parecía más preocupado por el trabajo que por mi cirugía. La operación duró 4 horas. Cuando desperté, tenía la cabeza vendada y un dolor terrible, pero por primera vez en 23 años pude escuchar el bip de las máquinas del hospital. Era un sonido molesto, pero para mí era como música celestial. El doctor me explicó que necesitaría varias semanas de reposo absoluto para que la cirugía tuviera éxito completo. David y Jennifer insistieron en que me fuera a recuperar a su casa. «No puedes estar sola, mamá», me escribió David en un papel. «Necesitas que alguien te cuide las 24 horas. Yo quería quedarme en mi propia casa, pero ellos insistieron tanto que al final acepté. Pensé que era lindo que se preocuparan tanto por mí. El primer día en su casa fue extraño. Me instalaron en el cuarto de huéspedes de la planta baja. Jennifer me trajo comida y David revisaba mis medicamentos. Pero algo se sentía diferente. Los veía cuchichear entre ellos constantemente, y cuando yo me acercaba, dejaban de hablar inmediatamente. Lo que ellos no sabían es que mi audición ya estaba regresando gradualmente. Los primeros sonidos eran confusos, como si estuviera bajo el agua, pero cada día mejoraba un poco más. El doctor me había advertido que esto podía pasar, que la recuperación sería progresiva. Decidí no decirles nada todavía, porque quería darles una sorpresa cuando estuviera completamente bien. El tercer día fue cuando escuché la primera conversación que me cambió la vida para siempre. Estaba supuestamente dormida en mi cuarto cuando oí a David y Jennifer hablando en la cocina. Sus voces se escuchaban lejanas pero claras. «No aguanto más tenerla aquí», decía Jennifer con un tono que nunca había imaginado que pudiera usar para hablar de mí. «Huele raro, deja todo sucio, y los niños ya se están acostumbrando a verla como si fuera normal que viva con nosotros». «Solo va a ser un mes más», respondía David. «Después podemos decirle que necesita más cuidados y buscarle un lugar». «¿Un lugar?», repetía Jennifer con sarcasmo. «¿Te refieres a un asilo? Porque eso es lo que necesita. Ya está muy grande y muy achacosa para vivir sola». Me quedé helada en esa cama. ¿Achacosa? ¿Asilo? Yo que siempre había sido independiente, que manejaba mis propias finanzas, que mantenía mi casa impecable. El problema, continuó David, es que ella siempre ha sido muy terca con su dinero. Nunca nos ha querido dar acceso a sus cuentas ni nada. «Pues tendrá que hacerlo», dijo Jennifer. «Con la excusa de la operación y su edad, podemos convencer a un juez de que necesita un tutor. Tú eres su único hijo, sería lo natural». Tutor. La palabra me dio náuseas. Estaban hablando de quitarme mi capacidad legal, como si fuera una persona con demencia. «Su casa vale como 2 millones de pesos», siguió David. «Y tiene que tener por lo menos otros 500,000 en el banco. Con eso podríamos resolver todos nuestros problemas y pagar la universidad privada de los niños», añadió Jennifer. «Imagínate, con ese dinero Lucas podría estudiar medicina como siempre ha querido». Durante los siguientes días, seguí fingiendo que no podía oír, pero mi audición mejoraba cada vez más. Y cada conversación que escuchaba era peor que la anterior. Oí a Jennifer hablarle por teléfono a una amiga. «Ay, Carla, no sabes lo que estoy sufriendo.
Tengo a mi suegra viviendo aquí y es un martirio. No se baña bien, se orina un poquito cuando tose y pretende que la tratemos como si fuera la reina de la casa. Pero David dice que tenemos que aguantarla hasta que podamos meterla a un asilo. Una tarde escuché a David hablando con alguien que parecía ser un abogado. Necesito información sobre cómo obtener la tutela de una persona mayor. Mi mamá está sorda y creo que está empezando a tener problemas de memoria también. No puede seguir viviendo sola. Problemas de memoria. Esa era una mentira descarada. Mi mente estaba perfectamente clara. Siempre había sido muy buena con los números y las fechas. Pero lo que más me dolió fue una conversación que tuvieron una noche cuando pensaban que yo estaba profundamente dormida por los medicamentos. ¿Te acuerdas cuando éramos novios y me decías que cuando tu mamá se muriera íbamos a poder viajar por el mundo con su herencia? Le preguntaba Jennifer a David. Sí, pero la maldita no se quiere morir, respondía David riéndose. Ya tiene 68 años y sigue fuerte como un toro. Puede vivir otros 20 años fácilmente. Pues entonces la internamos y que viva su vejez allá. Nosotros ya hemos sacrificado suficiente cuidándola. ¿Sacrificado? ¿Cuidándome? Si yo era la que siempre les daba dinero, la que nunca les pedía nada, la que se había quedado con las ganas de viajar para poder ayudarlos a ellos. Ya hablé con mi prima Rocío, continuó Jennifer. Ella trabajó en un asilo en Tijuana y me dijo que hay lugares donde por 15,000 pesos al mes mantienen a los viejitos callados y controlados. Con la casa vendida, tendríamos dinero para pagarle su lugar por años y aún nos sobraría muchísimo. Y lo mejor, añadió David, es que como oficialmente estaría bajo mi tutela, yo sería el que administraría su dinero. Podría darle una mensualidad pequeñita para sus gastos personales y el resto invertirlo para nosotros. Esa noche lloré en silencio, como no había llorado desde el día del accidente. No podía creer que mi propio hijo, el bebé al que había criado sola, al que había dado todo mi amor y mis recursos, fuera capaz de planear algo tan cruel conmigo. Pero lo que ellos no sabían era que durante 23 años de sordera había aprendido a observar, a planear, a ser muy paciente. Y ahora que podía escuchar otra vez, tenía una ventaja que ellos nunca sospecharon que podría tener. Al quinto día de estar en su casa, mi audición ya había regresado casi por completo. Podía escuchar hasta los susurros más bajos, los pasos en el piso de arriba, incluso las conversaciones que tenían en el patio. Pero seguía actuando como si estuviera completamente sorda. Me había convertido en una espía en mi propia recuperación. Esa mañana, mientras desayunaba en silencio, escuché algo que me hizo comprender que tenía que actuar rápido. David estaba hablando por teléfono en su estudio con la puerta cerrada, pero para mí sus palabras eran perfectamente claras. Licenciado Herrera, necesito que acelere el proceso, decía mi hijo. Mi mamá cada día está peor. Ayer la encontré hablando sola y creo que se está orinando en la cama. No puede esperar 2 meses para la evaluación psicológica. Me quedé helada con la cuchara de cereal a medio camino de mi boca. Hablando sola, orinándome, todo eso era mentira. Yo estaba perfectamente bien, física y mentalmente. Sí, entiendo que necesita un psiquiatra que certifique su incapacidad, continuaba David. ¿Usted conoce alguno que sea comprensivo con la situación? Es que realmente urge internarla antes de que se haga daño o nos haga daño a nosotros. ¿Hacerles daño? Yo que ni siquiera levantaba la voz, que había sido la mujer más paciente del mundo durante 23 años. Perfecto, entonces el martes que viene. Y después de eso, ¿cuánto tiempo tardamos en tener acceso completo a sus cuentas bancarias? Colgó el teléfono y salió de su estudio. Me vio sentada en la mesa y me sonrió de esa manera falsa que ahora reconocía perfectamente. Buenos días, mamá, me dijo gesticulando exageradamente como si fuera una idiota. ¿Dormiste bien? Le sonreí y asentí, mientras por dentro sentía una mezcla de rabia y asco
que nunca había experimentado en mi vida. Esa tarde, cuando Jennifer se fue con los niños al súper, decidí explorar un poco la casa. Sabía que era arriesgado, pero necesitaba entender exactamente qué estaban planeando. Me dirigí al estudio de David y con mucho cuidado revisé algunos papeles que había dejado sobre su escritorio. Lo que encontré me quitó el aliento. Había una carpeta con mi nombre que contenía documentos que yo nunca había visto. Había una evaluación médica falsificada que decía que yo sufría de demencia senil progresiva y que mi cirugía había sido un fracaso total. Había una carta dirigida a un juez solicitando la tutela de emergencia de mis bienes para proteger a la señora Sinclair de sus propias decisiones imprudentes. Pero lo que más me impactó fue encontrar una cotización de un asilo en las afueras de Guadalajara, llamado Hogar San Francisco. El precio era de 18,000 pesos mensuales por una habitación compartida en la sección de Cuidados Especiales para Personas con Deterioro Cognitivo. En la cotización había una nota manuscrita de Jennifer. Preguntar por descuento si es por varios años por adelantado. Varios años por adelantado. Estaban planeando encerrarme de por vida. Seguí revisando y encontré algo que me heló la sangre. Era un avalúo de mi casa realizado apenas la semana pasada sin que yo lo supiera. Mi propiedad estaba valuada en 2.1 millones de pesos. Habían forjado mi firma en una autorización para que el perito entrara a evaluarla. También había un estado de cuenta bancario, pero no era el mío. Era uno nuevo, a nombre de David, con el título Cuenta fiduciaria para Eleonora Sinclair. Ya habían abierto una cuenta donde pensaban depositar mi dinero una vez que obtuvieran la tutela. En ese momento algo cambió dentro de mí. Durante 23 años había sido la mujer paciente, la que todo lo aguantaba, la que siempre ponía a la familia primero. Pero esa mujer había muerto en ese accidente hace tanto tiempo. La que estaba aquí ahora era una sobreviviente, una luchadora, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me robara mi dignidad y mi futuro. Fotografié todos los documentos con mi celular. Tenía que actuar con inteligencia, no con emociones. Durante años de sordera había aprendido a comunicarme por escrito, a documentar todo, a ser meticulosa con los detalles. Esas habilidades ahora serían mi arma secreta. Cuando David regresó del trabajo esa tarde, me encontró viendo televisión en la sala, actuando como siempre. Me saludó con su sonrisa falsa y se fue a bañar. Aproveché para escuchar su conversación telefónica con Jennifer. Ya está todo listo para el martes, le decía. El psiquiatra va a venir aquí a la casa para evaluarla. Le expliqué la situación y me dijo que no habría problema en certificar que necesita cuidados especializados. ¿Y qué pasó con el avalúo de la casa?, preguntaba Jennifer. Perfecto, ya tenemos el documento oficial. La casa vale más de lo que pensábamos. Una vez que tengamos la tutela, podemos ponerla en venta inmediatamente. ¿Y ella no sospecha nada? ¿Cómo va a sospechar? No puede oír nada de lo que decimos, y además está tan medicada por las noches que duerme como un tronco, mediada por las noches. Eso explicaba por qué me sentía tan adormilada después de la cena. Jennifer le estaba poniendo algo a mi comida. Esa noche, cuando me trajeron la cena y el vaso de leche de siempre, fingí tomármelo todo. Pero en cuanto se fueron, corrí al baño y lo vomité. No iba a permitir que me drogaran ni un día más. Me quedé despierta toda la noche planeando. Tenía 3 días antes de la evaluación psicológica falsa. 3 días para convertirme de víctima en cazadora. Durante 23 años había sido subestimada por todo el mundo. Ahora esa iba a ser exactamente mi ventaja. Lo que David y Jennifer no sabían era que yo no era solamente una contadora jubilada. Durante mis 20 años de trabajo, había manejado las finanzas de una empresa de construcción que trabajaba con contratos del gobierno. Conocía a abogados, auditores, investigadores privados. Tenía contactos que ellos ni siquiera imaginaban. Y lo más importante, tenía dinero. No solo los ahorros que ellos conocían,
sino una cuenta de inversiones que había abierto años antes del accidente y que nunca había mencionado a nadie. Una cuenta que tenía más de 800,000 pesos que habían crecido durante todos estos años. Era hora de recordarles por qué nunca hay que subestimar a una mujer que ha sobrevivido 23 años de silencio. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. Por primera vez en días me sentía completamente despejada, sin los efectos de lo que Jennifer le había estado poniendo a mi comida. Escuché que David se bañaba para irse al trabajo y que Jennifer preparaba el desayuno de los niños. Decidí que ese era el momento perfecto para comenzar mi plan. Fingí estar dormida hasta que todos salieron de la casa. David al trabajo, Jennifer a dejar a los niños a la escuela y después al gimnasio, como hacía todos los días. Tenía aproximadamente 3 horas para hacer mi primera jugada. Lo primero que hice fue llamar a mi antiguo jefe en la constructora, el ingeniero Ramírez. No había hablado con él desde mi jubilación, pero sabía que me tenía aprecio y respeto. Eleonora, qué sorpresa tan agradable, me dijo cuando contestó. Su voz se escuchaba exactamente como la recordaba. ¿Cómo estás? ¿Ya te recuperaste de tu operación? Ingeniero, necesito su ayuda con algo muy delicado. Le dije directamente. ¿Usted sigue teniendo contacto con el licenciado Morales, el que manejaba los asuntos legales de la empresa? Por supuesto, Antonio Morales. Ahora tiene su propio bufete y le va muy bien. ¿Necesita sus servicios? Sí, pero es urgente y muy confidencial. Se trata de un posible fraude familiar. El ingeniero Ramírez se quedó callado un momento. Eleonora, tú siempre fuiste una mujer muy seria y muy honesta. Si necesitas ayuda, la vas a tener. Te voy a dar el número directo de Antonio y le voy a decir que te llame hoy mismo. 1 hora después, el licenciado Morales me estaba hablando por teléfono. Le expliqué toda la situación. Los documentos falsificados, la evaluación médica fraudulenta, el plan de robarme mi casa y mis ahorros. Le mandé por WhatsApp todas las fotos que había tomado de los documentos de David. Señora Sinclair, esto es muy grave, me dijo después de revisar todo. Lo que su hijo está intentando hacer constituye fraude, falsificación de documentos y abuso financiero de adultos mayores. Son delitos federales. Licenciado, yo no quiero meter a mi hijo a la cárcel, le expliqué. Solo quiero proteger mis bienes y mi libertad. ¿Qué podemos hacer? Primero, vamos a blindar completamente sus propiedades y cuentas bancarias. Segundo, voy a contactar a un investigador privado de mi confianza para que documente todo lo que están haciendo. Y tercero, vamos a esperar a que ellos den el siguiente paso para tener pruebas irrefutables. Esa misma tarde, mientras David trabajaba y Jennifer estaba en su clase de zumba, llegó a la casa el licenciado Morales con un notario. Firmé varios documentos que transferían mi casa a un fideicomiso irrevocable del cual yo era la única beneficiaria, pero que impedía que nadie más pudiera venderla o hipotecarla, incluso si obtenían mi tutela. También moví todo mi dinero de las cuentas que David conocía a una nueva cuenta en otro banco, con medidas de seguridad adicionales. La cuenta secreta de inversiones la dejé intacta, como mi as bajo la manga. Señora, me dijo el licenciado, a partir de este momento sus bienes están completamente protegidos. Incluso si un juez le otorgara la tutela a su hijo, lo cual es imposible porque usted está perfectamente bien, él no podría tocar ni un peso de su patrimonio. El investigador privado que contrató el licenciado se llamaba Roberto Vega. Era un hombre de unos 50 años, muy discreto y profesional. Me explicó que había instalado cámaras y micrófonos ocultos en las áreas comunes de la casa de David, completamente legal, porque yo tenía derecho a grabar en la propiedad donde estaba viviendo temporalmente. Señora Eleonora, necesitamos que todo esté documentado cuando ellos ejecuten su plan, me explicó Roberto. La evaluación psicológica falsa del martes va a ser el momento perfecto. Tendremos grabado todo, las mentiras que le digan al psiquiatra, las instrucciones que le den, todo. Los siguientes 2 días
fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar como si nada hubiera cambiado, seguir fingiendo que era sorda, seguir permitiendo que Jennifer me drogara la comida por las noches para que ellos no sospecharan nada. Pero ahora vomitaba todo en secreto y tomaba pastillas para neutralizar los efectos. Escuché conversaciones que me partían el corazón. Jennifer hablando con sus amigas por teléfono. Ya casi nos deshacemos del problema. El martes viene el psiquiatra y certifica que está loca, y para el fin de semana ya estará internada. David hablando con el supuesto psiquiatra. Doctor, le voy a ser muy honesto. Necesito que usted ponga en su reporte que mi mamá representa un peligro para sí misma y para otros, que no puede tomar decisiones racionales sobre su dinero ni su cuidado personal. ¿Ella ha mostrado alguna conducta violenta?, preguntaba el doctor. Bueno, no exactamente violenta, pero... Sí ha habido incidentes, mentía David. El otro día encontré que había escondido cuchillos debajo de su cama. Creemos que tiene episodios paranoides. Cuchillos debajo de mi cama. Nunca había escuchado una mentira tan descarada en mi vida. La noche del lunes, víspera de la evaluación falsa, los escuché planear hasta el último detalle. Mañana, cuando llegue el doctor, tú te encargas de llevarlo directamente al cuarto de ella, le decía Jennifer a David. Yo voy a estar llorando en la sala, muy preocupada por la situación de tu mamá. ¿Y si ella actúa normal durante la evaluación? Por eso le voy a poner doble dosis en el desayuno. Va a estar tan atontada que ni siquiera va a poder hablar coherentemente. Perfecto. Y el doctor ya sabe que tiene que poner en su reporte que sufre de demencia severa y que necesita internamiento inmediato. ¿Cuánto le vas a pagar? 20,000 pesos. Pero con lo que vamos a sacar de la casa de mi mamá es una inversión mínima. Esa noche no pude dormir, no de nervios, sino de mi emoción. Después de tantos años de ser la mujer sufrida, la que todo lo aguantaba, finalmente iba a demostrarles de qué estaba hecha realmente. A la mañana siguiente, fingí tomar el desayuno con la doble dosis de sedantes. Pero antes, había tomado las pastillas que me había dado el licenciado Morales para contrarrestar el efecto. También me había puesto un pequeño micrófono que Roberto había diseñado especialmente para la ocasión. Cuando vi llegar al supuesto doctor, un hombre delgado con cara de pocos amigos que claramente no era un psiquiatra real, supe que había llegado el momento de la verdad. Durante 23 años había sido subestimada por todos. Hoy iban a aprender que la paciencia no es debilidad, la paciencia es poder. A las 10 de la mañana del martes, llegó el momento que había estado esperando durante 3 días. El supuesto doctor González, como se había presentado, entró a la casa acompañado por David. Yo estaba sentada en la sala, actuando como si estuviera adormilada por los medicamentos que supuestamente había tomado en el desayuno. Doctor, como le expliqué por teléfono, mi mamá ha tenido un deterioro muy rápido desde su operación, decía David, con una cara de preocupación que hubiera ganado un Oscar. Algunos días ni siquiera nos reconoce. Jennifer apareció desde la cocina con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Doctor, nosotros ya no sabemos qué hacer. Anoche la encontramos intentando salirse de la casa en pijama. Decía que unos ladrones iban a venir por ella. ¿Ladrones? ¡Qué ironía tan perfecta! El doctor González me miró de arriba abajo con desprecio. Era un hombre de unos 60 años, con pinta de alcohólico y claramente necesitado de dinero. Señora Sinclair, ¿me puede decir qué día es hoy? Me hice la confundida, mirándolo con cara de no entender. Balbuceé algunas palabras incoherentes, exactamente como ellos esperaban que actuara. ¿Sabe dónde está usted ahorita?, continuó con sus preguntas. En mi casa, murmuré con voz temblorosa. No, mamá, intervino David rápidamente. Estás en mi casa. Tu casa la vendimos el año pasado, ¿no te acuerdas? Esa era una mentira completa, pero el doctor González anotó todo en su libreta como si fuera verdad. Señora,
¿Me puede decir cuánto dinero tiene en el banco?, preguntó el doctor. No sé, susurré. David se encarga de todo eso. Exactamente, añadió David. Hace meses que ella no puede manejar sus finanzas. Le hemos tenido que quitar las tarjetas porque se gastaba el dinero en cosas sin sentido. Jennifer se acercó al doctor y le dijo en voz baja, pero que yo podía escuchar perfectamente: Doctor, anoche intentó prender la estufa para cocinar y se olvidó. Casi provocamos un incendio. Ya no es seguro que esté en una casa. Durante 20 minutos más continuó esa farsa. El doctor González hacía preguntas básicas y David y Jennifer inventaban respuestas y situaciones que nunca habían pasado. Según ellos, yo me perdía en el baño, confundía a los nietos con extraños, escondía comida podrida en mi cuarto y hablaba con personas que no existían. Muy bien, dijo finalmente el doctor González. He visto suficiente. Señor Vázquez, su madre definitivamente necesita cuidados especializados las 24 horas. Voy a certificar que presenta demencia senil avanzada y que representa un peligro para sí misma y para quienes la rodean. David y Jennifer intercambiaron una mirada de triunfo que me dio náuseas. ¿Qué tan rápido podemos proceder con el internamiento?, preguntó Jennifer. Con mi reporte médico, pueden obtener una orden de internamiento de emergencia mañana mismo, respondió el doctor. Tengo contactos en el juzgado que pueden acelerar el proceso. Perfecto, dijo David, y después de eso, ¿cuánto tardamos en obtener la tutela completa de sus bienes? 1 semana, máximo 2. Con mi certificación y el internamiento, cualquier juez va a autorizar que usted administre completamente las finanzas de su madre. En ese momento, decidí que ya había escuchado suficiente. Me levanté lentamente de mi silla, como si fuera una anciana frágil y confundida. Los tres me miraron con condescendencia. ¿A dónde vas, mamá?, me preguntó David con voz melosa. Al baño, murmuré, pero en lugar de ir al baño, caminé directamente hacia la puerta principal y la abrí. Roberto Vega estaba esperando afuera, exactamente como habíamos planeado. Detrás de él venía el licenciado Morales y, para mi sorpresa, 2 policías judiciales. Buenos días, dijo Roberto entrando a la casa. Soy el investigador privado Roberto Vega y tengo una orden judicial para revisar esta propiedad por presunto fraude y falsificación de documentos. La cara de David se puso completamente blanca. Jennifer dejó escapar un gritito de terror. Pero lo más divertido fue ver al doctor González intentando salir corriendo hacia la puerta trasera, donde se encontró con el segundo policía. Un momento, balbuceó David. ¿De qué están hablando? ¿Cuál fraude? Fue entonces cuando decidí que había llegado mi momento. Me enderecé completamente, dejé de actuar como una anciana confundida y los miré directamente a los ojos. El fraude, David, es todo lo que han estado planeando durante estas últimas semanas, dije con voz clara y firme. El silencio que siguió fue ensordecedor. David y Jennifer me miraban como si hubieran visto un fantasma. Mamá, ¿puedes oír?, tartamudeó David. Puedo oír perfectamente bien desde hace una semana, respondí. Mi cirugía fue un éxito completo. Lo que no fue exitoso fue su plan de robarme toda mi vida. Jennifer se desplomó en el sofá. No, esto no puede estar pasando. Oh, sí está pasando, continué. He escuchado cada conversación, cada mentira, cada plan cruel que han tenido contra mí. El asilo de 18,000 pesos mensuales, la venta de mi casa, la cuenta bancaria falsa que abrieron para robar mi dinero. El licenciado Morales se acercó con una grabadora en la mano. Señores, todo lo que han dicho en esta casa durante los últimos 3 días ha sido grabado legalmente. Tenemos evidencia completa de su conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos médicos y abuso financiero de adultos mayores. Además, añadió Roberto, el supuesto doctor González aquí presente no es psiquiatra. Es un contador quebrado con antecedentes penales por falsificación de documentos.
Esta es la tercera vez que lo arrestamos por el mismo delito. David intentó acercarse a mí. Mamá, puedo explicarte todo. No es lo que parece. No te atrevas a llamarme mamá. Le grité con una furia que llevaba 23 años conteniendo. Una madre sacrifica todo por sus hijos. Yo trabajé doble turno durante años para darte una buena educación. Te pagué la universidad, tu primer carro, el enganche de tu casa. Cuando Jennifer quería su boda de princesa, yo pagué 150,000 pesos para que fuera perfecta. Las lágrimas comenzaron a rodarme por las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Durante 23 años de sordera nunca les pedí nada. Viví sola, me mantuve sola, y aún así siempre estaba ahí cuando necesitaban dinero. ¿Y así me pagan? ¿Planeando robarme todo y encerrarme en un asilo como si fuera basura? Jennifer intentó hablar. Eleonora, nosotros nunca. Cállate, le grité. He escuchado cada palabra que has dicho sobre mí, que huelo mal, que soy un estorbo, que no te dejo vivir tu vida. Pues felicidades, Jennifer. Ahora vas a poder vivir tu vida sin mi dinero, manteniéndolos. El licenciado Morales se acercó a David con unos documentos. Señor Vázquez, está usted arrestado por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos oficiales e intento de abuso financiero. Tiene derecho a permanecer callado. Mientras los policías les ponían las esposas, David me miró con una expresión que nunca había visto en sus ojos. No era arrepentimiento, era odio puro. Todo esto por dinero, mamá. Al final todo fue por dinero. Pudiste habernos ayudado por las buenas, pero preferiste esto. No, David, le respondí mientras se lo llevaban. Esto no es por dinero, esto es por dignidad, algo que claramente tú nunca entendiste. Cuando finalmente se llevaron a los tres, me quedé sola en esa casa que durante una semana había sido mi prisión. Pero ahora se sentía como el lugar de mi liberación. Roberto se acercó a mí. Señora Eleonora, ¿está usted bien? Estoy perfecta, le respondí. Por primera vez en 23 años, estoy perfecta. 3 meses después de ese día que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza de mi propia casa, la casa que por poco pierdo, tomando mi café matutino mientras escucho el canto de los pájaros. Es increíble cómo los sonidos más simples pueden llenarte de tanta alegría cuando has vivido 23 años sin ellos. David y Jennifer están enfrentando cargos criminales. El proceso legal aún continúa, pero el licenciado Morales me dice que muy probablemente van a pasar varios años en prisión. El falso doctor González ya fue sentenciado a 5 años por falsificación de documentos y fraude. Era la 4ª vez que lo arrestaban por el mismo tipo de delitos. Lo más triste de todo esto no es la traición de mi hijo, aunque eso me duele profundamente. Lo más triste es que Jennifer convenció a David de que me alejara de mis nietos. Durante estas semanas no he podido ver a Lucas ni a Sofía. Están viviendo temporalmente con la mamá de Jennifer mientras se resuelve el caso legal. Pero ayer recibí la mejor noticia de mi vida. Lucas, que ya tiene 14 años, me mandó un mensaje por WhatsApp desde el teléfono de su abuela materna. Abuela Eleonora, ya sé toda la verdad de lo que pasó. Sofía y yo queremos verte. ¿Podemos visitarte el fin de semana? Resulta que la mamá de Jennifer, la señora Patricia, nunca estuvo de acuerdo con lo que su hija y mi hijo estaban planeando. Cuando se enteró de toda la situación, se puso furiosa. Ella fue la que les explicó a mis nietos lo que realmente había pasado. Tu papá y mi hija hicieron algo muy malo, les dijo, según me contó Lucas. Tu abuela nunca estuvo loca ni enferma. Ellos querían robarle su dinero y meterla a un asilo. Eso es imperdonable. Este fin de semana Sofía y Lucas vinieron a pasar todo el sábado conmigo. Fue la primera vez que pude escuchar sus voces claramente después de tantos años. Sofía tiene una voz dulce y melodiosa, exactamente como me la había imaginado. Lucas tiene la voz cambiando, como todos los adolescentes,
y se escucha tan parecido a como sonaba David cuando tenía su edad. Abuela, ¿es verdad que puedes oír todo ahora?, me preguntó Sofía con los ojos llenos de emoción. Todo, mi amor. Puedo escuchar hasta el latido de tu corazón cuando me abrazas, le respondí. ¿Y papá realmente quería robarte tu casa?, preguntó Lucas con una madurez que me sorprendió. Sí, Lucas. Tu papá y tu mamá pensaron que yo nunca me daría cuenta porque creían que seguía sorda. Pero la vida me dio una segunda oportunidad, no solo para escuchar, sino para defenderme. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con eso, me dijo Sofía muy seriamente. Cuando Jennifer decía cosas feas de ti, nosotros siempre la defendíamos. Tú siempre has sido buena con nosotros. Lucas añadió algo que me partió el corazón. Abuela, nosotros sabíamos que papá te pedía dinero todo el tiempo. Lo oíamos discutir con mamá porque decía que tú eras muy generosa y que podía pedirte más. Eso siempre nos pareció mal. Les conté toda la historia, adaptándola a su edad, por supuesto. Les expliqué cómo había fingido seguir sorda para descubrir la verdad, cómo había planeado mi defensa y cómo había logrado proteger mis bienes y mi libertad. Abuela, eres como una espía, me dijo Sofía riéndose. O como una superheroína, añadió Lucas. Una superheroína de 68 años que venció a los villanos. Esa tarde fuimos a comer a un restaurante muy bonito en el centro de Guadalajara. Por primera vez pude escuchar perfectamente todo lo que mis nietos me platicaban sobre la escuela, sus amigos, sus sueños. Sofía quiere ser veterinaria y Lucas quiere estudiar ingeniería como su abuelo materno. ¿Sabes qué es lo que más nos daba tristeza?, me preguntó Sofía mientras comíamos. Que pensábamos que nunca íbamos a poder platicar realmente contigo. Las señas estaban bien, pero no era lo mismo. Ahora podemos contarte todos nuestros secretos, dijo Lucas sonriendo. Y yo puedo contarles todos los míos, les respondí. Cuando lo regresé con su abuela Patricia esa noche, ella me pidió que platicáramos en privado. Eleonora, quiero que sepas que yo nunca aprobé lo que Jennifer y David estaban planeando, me dijo con lágrimas en los ojos. Cuando me enteré de todo, le dije a mi hija que había perdido completamente el rumbo. Una persona que planea robarle a una mujer de 68 años no es hija mía. Patricia, yo sé que usted es una buena persona. Siempre lo supe. Quiero pedirte perdón en nombre de mi familia. Y quiero que sepas que Lucas y Sofía van a poder visitarte cuando quieran. Ellos te adoran y tienen derecho a tener una relación con su abuela. Ahora, todas las tardes después de la escuela, mis nietos vienen a hacer la tarea en mi casa. Les he acondicionado el cuarto que antes era mi oficina como su espacio de estudio. Sofía me ayuda en el jardín y me platica sobre los animales que quiere salvar cuando sea veterinaria. Lucas me enseña las cosas nuevas que aprende en matemáticas y me presume cuando saca buenas calificaciones. El licenciado Morales me ayudó a establecer un fondo educativo para mis nietos. Cuando cumplan 18 años, cada uno va a tener 500,000 pesos disponibles para su universidad y sus proyectos de vida. Pero este dinero está protegido legalmente para que David y Jennifer nunca puedan tocarlo, sin importar lo que pase con el proceso judicial. También decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: usar mi dinero para mi felicidad. Contraté a una decoradora para remodelar completamente mi casa. Cambié todos los muebles, pinté las paredes de colores alegres, instalé un sistema de sonido para poder escuchar música todo el día. Me compré un carro nuevo, un Honda CR-V azul marino que siempre había querido, pero que nunca me había dado permiso de comprar porque era muy caro. O no era necesario. Ahora manejo por toda la ciudad escuchando música a todo volumen, como una quinceañera. Volví a conectarme con mis amigas de la época en que trabajaba. Muchas de ellas ya están jubiladas también, y ahora salimos a desayunar todos los martes, vamos al cine los jueves, y nos juntamos a jugar cartas los sábados por la noche. Eleonora, estás completamente cambiada, me dijo mi amiga Carmen la semana pasada. Te ves años más joven y muy feliz. Es que por primera vez en mi vida estoy viviendo para mí, le respondí.
Durante 45 años viví para David, para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Ahora finalmente entendí que yo también merezco ser feliz. Hace 2 semanas recibí una carta de David desde la prisión preventiva donde está esperando su juicio. Era una carta larga, llena de excusas y justificaciones. Decía que él solo quería asegurar mi bienestar, que Jennifer lo había manipulado, que él nunca habría permitido que me hicieran daño realmente. Mentiras, todas mentiras. Al final de la carta, me pedía que retirara los cargos, que pensara en los nietos, que las familias deben perdonarse entre sí. Me decía que si yo lo ayudaba a salir de la cárcel, él se haría cargo de cuidarme el resto de mi vida. Le escribí una respuesta muy corta. David, durante 23 años aprendí a vivir en silencio. Ahora que puedo hablar, he decidido que no tengo nada que decirte. Los nietos están perfectamente bien conmigo y con su abuela Patricia. Ellos están aprendiendo la diferencia entre el amor real y la manipulación. Espero que la cárcel te enseñe algo que yo nunca pude enseñarte: el respeto. No he vuelto a saber de él. Jennifer me mandó un mensaje por Facebook hace una semana. Decía que estaba muy arrepentida y que había sido una mala influencia de sus amigas. Me pidió que la perdonara por el bien de la familia. Le respondí muy simple: Jennifer, la familia eres tú, David y sus consecuencias. Yo soy una mujer libre. Anteayer cumplí 69 años. Mis nietos me organizaron una fiesta sorpresa en mi casa, con la ayuda de la señora Patricia y de mis amigas. Fue la celebración más bonita de mi vida. No solo porque pude escuchar perfectamente las mañanitas que me cantaron, sino porque por primera vez estaba rodeada únicamente de personas que me quieren de verdad. Sofía me regaló un collar que ella misma hizo con chaquiras de colores. Para que siempre te acuerdes de que eres la abuela más valiente del mundo, me dijo. Lucas me regaló un libro que él escribió a mano sobre la historia de mi abuela superhéroe. En la portada había dibujado a una señora con capa y máscara, pero con mi cara. En la contraportada escribió: dedicado a la mujer que me enseñó que nunca es tarde para defenderte. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sentada en mi jardín escuchando el silencio de la noche. Pero ya no era el silencio forzado de la sordera, era el silencio elegido de la paz. Durante 23 años creí que había perdido algo muy importante cuando perdí mi audición. Ahora me doy cuenta de que lo que realmente perdí durante todos esos años fue mi voz. No la voz para hablar, sino la voz para defenderme, para decir no, para poner límites. La sordera me enseñó a observar, a ser paciente, a planear cuidadosamente. Cuando recuperé la audición, también recuperé mi poder, pero esta vez era un poder diferente. No era el poder de la mujer que todo lo aguanta, sino el poder de la mujer que sabe exactamente lo que vale y no permite que nadie la pisotee. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si tienes hijos ingratos que te ven como un cajero automático, si tienes familiares que te hacen sentir como una carga, quiero decirte algo muy importante. Nunca es tarde para defenderte. Nunca eres demasiado mayor para reclamar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para vivir tu vida en tus propios términos. Yo recuperé mi audición a los 68 años, pero lo más importante que recuperé fue mi valor. Si yo pude hacerlo después de 23 años de silencio, tú también puedes hacerlo. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te robe tu futuro. Tu dinero, tu casa, tu libertad son tuyos. Los has ganado con años de trabajo y sacrificio. Defiéndelos como defenderías tu propia vida, porque eso es exactamente lo que son, tu vida. Y recuerda siempre, la paciencia no es debilidad, la paciencia es poder. El poder de elegir cuándo y cómo actuar para conseguir exactamente lo que mereces. Respeto. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar con tu familia? Comenta abajo y comparte tu historia. Nunca estás sola en esta lucha. Todas las mujeres que hemos vivido lo suficiente
Sabemos que a veces la familia que eliges es más fuerte que la familia que te tocó. Y si conoces a alguien que está pasando por una situación parecida, compártele esta historia. A veces, solo necesitamos saber que es posible defendernos para encontrar el valor de hacerlo. Soy Eleonora Sinclair, tengo 69 años, y esta es la historia de cómo el silencio me enseñó a rugir.